Hola chicos, cuarto año de secundaria, ¿cómo están? Bueno, dadas las circunstancias, hoy día estamos empezando una clase virtual en la que ustedes tendrán la oportunidad de aprender, de aplicar lo que hoy día vamos a desarrollar con ustedes. Nuestro tema es estrategias de comprensión de lectura. Vamos ahí entonces. Miren chicos, cuando hablamos de este tema es fundamental en la medida que la comprensión de lectura está presente, es una herramienta de trabajo, es una herramienta fundamental para adquirir aprendizajes. El propósito de nuestra sesión será aplicar estrategias de comprensión en textos continuos, fundamentalmente. ¿Cuáles son estas estrategias? El subrayado de ideas principales, el sumillado, el parafraseo y el resumen. Esas son las estrategias que las vamos a conocer, las vamos a aplicar y posteriormente ustedes van a tener la oportunidad de extender estos aprendizajes en un material que les vamos a entregar también, en un archivo de Word. A ver, queremos empezar la clase observando el siguiente cómic. A ver, observen este cómic, ¿ya? Quiero que lo observen atentamente. Si es un tipo de texto, obviamente también. ¿Qué tipo de texto es este cómic? Es un texto discontinuo, ¿verdad? Muy bien. A ver, que va de acorde con la coyuntura. Dice, no solo hay una cosa que tienes que entender sobre cómo se contagia el coronavirus. Se contagia cuando las gotas de saliva entran a tus ojos, nariz o boca de parte de una persona enferma hacia una persona sana. Cuídense con jabón y, por supuesto, con su mascarilla. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Habla del coronavirus, ¿verdad? De esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial. Muy bien. ¿Cuál es la idea más importante que plantea este cómic? ¿Qué es lo más importante que dice sobre el coronavirus? La manera como se contagia. En este caso, el contagio es directo, ¿no es cierto? De persona enferma a persona sana. Muy bien. Ya con la idea de qué trata el texto, cuando digo de qué trata el texto, obviamente estoy refiriéndome a qué, al tema, ¿verdad? Y la idea más importante. En todo texto siempre vamos a encontrar una idea importante. Ahora, para recordar, ustedes ya están en cuarto año, entonces ya tienen algunos conocimientos previos sobre el tema. Para recordar, chicos. A ver, el tema, vamos a recordar estos conceptos que son elementos de la estructura interna de un texto y los vamos a desmenuzar con sus respectivas aplicaciones en las diapositivas que vienen a continuación. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto que desarrolla el autor en el texto. Los subtemas son aspectos específicos del tema que aparecen generalmente desarrollados en párrafos diferentes. Si el texto tiene 5 párrafos, los 5 párrafos desarrollan el mismo tema, pero en cada párrafo hay un aspecto específico del tema. Estos son los subtemas. Cada subtema corresponde o el autor desarrolla a cada subtema, en cada subtema, una idea principal, que es el enunciado más importante que el autor desarrolla sobre el tema. Y las ideas secundarias complementan o especifican a la información principal, vale decir, complementan a la idea principal. Vamos a ver entonces vamos a desmenuzar esta información. Empezamos con el tema. ¿Qué características tiene un tema o presenta un tema? Fíjate que el tema es global, ya que involucra todos los subtemas desarrollados en cada párrafo. El tema es de carácter global, es el que contiene a los demás aspectos que el autor va desarrollando en cada párrafo. Imagínate que el tema va a ser el aislamiento social obligatorio. Ya. Ese tema, el aislamiento social obligatorio, está presente en un texto de 3 párrafos, por ejemplo. Muy bien, pero en cada párrafo vamos a desarrollar un subtema. Por ejemplo,
modalidades del aislamiento social, importancia del aislamiento social, sanciones si es que no acatamos la orden de aislamiento social, etc. Esos son los subtemas, pero la importancia, las sanciones, las modalidades corresponden o están relacionados con el tema, es decir, están englobados en este enunciado que es el tema. Se expresa en forma de frase nominal, y una frase nominal es una estructura que tiene como núcleo a un sustantivo o nombre, de ahí la denominación nominal, nombre, nomen en latín. En esta frase nominal no vas a encontrar verbos. Mira aquí, el aislamiento social obligatorio. Por acá tenemos los riesgos de las redes sociales. Y por acá tenemos otro tema, la higiene personal. Y en los tres casos tú no encuentras ningún verbo. Pero sí tenemos un núcleo, que es aislamiento, riesgos, higiene. Y estas tres palabras, aislamiento, riesgos e higiene, son sustantivos o nombres. Por lo tanto, cada una de ellas constituye una frase nominal. El tema es la idea general que articula a las demás ideas de un texto. Son las que rigen, son las que unen, son las que establecen una conexión de subordinación con las ideas o con los subtemas. Esos subtemas están subordinados al tema. Si yo hablo de la higiene personal, ¿cuáles son las demás ideas que se pueden articular a la higiene personal? Por ejemplo, formas, importancia, sugerencias, etc. Y el tema no afirma ni niega, solo presenta. Cuando yo digo la higiene personal como tema, no estoy afirmando absolutamente nada, tampoco estoy negando nada, simplemente estoy presentando la información que gira en torno a este tema. Igual cuando digo los riesgos de las redes sociales, ni afirmo ni niego, y esa característica se da porque, como repetimos en la segunda característica, no hay verbo. Entonces no puede afirmar ni negar. Veamos un ejercicio donde apliquemos esta teoría. Ya recuerda que el tema lo vamos a reconocer, como dijimos en el cómic inicial, preguntándonos de qué habla el texto, cuál es el asunto, de qué trata el texto. Veamos este texto. Dice así, para que se declare el estado de pandemia, se tiene que cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era calificada de epidemia. Pero en el momento en que salta a otros países y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente, se convierte en pandemia, explica Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy bien, veamos entonces cuál es el tema. ¿De qué habla todo el texto? ¿Ya? A ver, si nos damos cuenta, por aquí me habla de estado de pandemia. ¿Ya? Aquí está. Estado de pandemia, dice por aquí. Vamos a subrayarlo. ¿Sí? O vamos a resaltarlo. Estado de pandemia. Ya está. Dice que para que algo sea de una pandemia te tienen que cumplir dos criterios. Dos puntos. Estos dos puntos que me indican, voy a explicar cuáles son los dos criterios. ¿Es una anáfora o es una catáfora? Ah, es una catáfora. Me indica lo que viene a continuación. Y me dice cuáles son los dos criterios. El brote epidémico que afecte a más de un continente, ese es el primer criterio. Y el segundo criterio, para que una enfermedad sea una pandemia, es que los casos ya no sean importados, sino
provocados por transmisión comunitaria. Muy bien. En el segundo párrafo dice, mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, era una epidemia. Pero en el momento de saltar a otros países y empieza a haber contagios comunitarios, se convierte en pandemia. Mira acá, habla de epidemia, pero se viene una información contraria a lo que ha dicho primero. Pero, este pero es importantísimo, habla de contagios comunitarios. Aquí está, ¿ve? Aquí está, contagios comunitarios o yo diría también transmisión comunitaria. ¿Se convierte en qué? En una pandemia. ¿Te das cuenta? Entonces, si nos damos cuenta, aquí bien claro, ¿ya? Aquí en este caso estamos hablando de que afecta a cada país y luego comunitario. ¿De qué habla todo el texto? ¿De qué habla todo el texto? Si nos damos cuenta, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el tema desarrollado en el texto? Y el texto nos habla justamente de los dos criterios que hay que cumplir para que una epidemia se convierta en una pandemia, ¿verdad? Ahora, acá hay un dato importantísimo y eso es lo que quiero que se den cuenta. Si miramos el primer párrafo en relación al segundo, ¿qué relación tiene el segundo párrafo si lo comparamos o queremos establecer un vínculo con el primer párrafo? Porque recuerda que los párrafos están relacionados, ¿sí? Aquí me habla de los dos criterios. Una epidemia se tiene que expandir a más de un continente. Si no se expande, solamente es una epidemia. Segundo criterio. Si esos casos ya no son importados, sino porque hay transmisión dentro de la misma comunidad, dentro del mismo país, ese es el segundo criterio. Si se cumplen los dos criterios, estamos hablando de un estado de pandemia. Y me plantea, y ahí la pregunta, ¿no? Cuando les hacía la pregunta, ¿qué relación tiene el segundo párrafo con el primero? Este es un ejemplo, este es un caso concreto. ¿Qué es lo que pasó en China? Mientras los casos, mira acá, dice acá, mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era una epidemia, solamente afectaba a China. Pero ya empieza a saltar a otros países y empieza a haber contagios comunitarios. Entonces se cumplen los dos criterios. Este párrafo me está explicando lo que aquí planteo, los dos criterios. Por lo tanto, este párrafo está subordinado al primero, en la medida que es un caso concreto de los criterios que debe cumplir una epidemia, una enfermedad, para convertirse o catalogarla de pandemia. La pregunta es, ¿el tema desarrollado en el texto es estado de pandemia, casos importados de brote epidémico, foco epidémico en China, impacto de la pandemia o criterios para determinar estado de pandemia? Muy bien, según lo explicado, la respuesta será criterios para determinar estado de pandemia. Muy bien, ahora veamos la idea principal. ¿Qué características, qué rasgos tipifican a una idea principal? Vamos a ver. Una idea principal es un enunciado que sintetiza la información más importante del texto. Es decir, es aquella oración que contiene la información más importante que el autor nos quiere transmitir o nos quiere comunicar respecto al tema. Formalmente es una oración. Mira la diferencia con el tema. Sí es una oración. Por lo tanto, afirma o niega algo respecto al tema. Aparece en cada párrafo del texto, si el texto es continuo. Es decir, cada párrafo va a tener una idea principal y esta idea principal puede ser explícita, es decir, aparece en el texto de manera literal, está en el texto, hay que ubicarla nada más, o puede ser implícita, es decir, no aparece en el texto. En este último caso, si fuera de carácter implícita, necesitamos inferirla. ¿Y de dónde la voy a inferir? A partir de las ideas secundarias que sí aparecen en el texto.
Ahora veamos las ideas secundarias. ¿Qué rasgos o qué características tiene una idea secundaria? Son ideas de menor jerarquía textual, están subordinadas a la idea principal, ¿sí? Están subordinadas a la idea principal y van a complementar la información de la idea principal. Esa es su razón de ser de las ideas secundarias. Complementan la información de la idea principal. ¿Y cómo la complementan? A través de la fundamentación y explicación. Fundamentan y explican a la idea principal. ¿De qué manera una idea principal puede ser fundamentada o explicada a través de las ideas secundarias? Una idea principal puede ser fundamentada o explicada a través de la argumentación, a través de la exposición de razones que sustenten una tesis. La puede fundamentar o explicar a través de una comparación para que la idea principal quede mejor comprendida o establecida. La puedo ejemplificar. Por supuesto, la ejemplificación también es una manera de fundamentar o explicar una idea principal, y a través de la reiteración. Reiterando una idea, también yo puedo explicar mejor porque doy a entender que esa es la idea principal. Veamos un ejemplo donde podamos aplicar toda esta teoría. A ver, miren este texto, ya lo he graficado con colores para que tú puedas entenderlo mejor. Dice, piense en todas las cosas que ha tocado hoy. Papeles, alimentos crudos, objetos, dinero, animales, etc. Sea lo que sea, seguro que ha entrado en contacto con gérmenes y las manos, sobre todo alrededor de las uñas, son uno de sus lugares predilectos para alojarse. Lavándose las manos con frecuencia y de forma correcta, puede eliminarlos. Más aún, si descuida la higiene de sus manos, sobre todo cuando está enfermo, irá esparciendo gérmenes a su paso, y estos se hospedarán en otras personas o sobre superficies que después tocarán otros. De hecho, esta es una de las principales vías de contagio del resfriado o la gripe, por ejemplo. Por tanto, no hay duda de que lavarse las manos es la primera línea de defensa contra los gérmenes. Fíjate que en todo el texto se repiten algunas palabras. Dice, ha tocado, se ha tocado, las manos, lavándose las manos, higiene de sus manos, lavarse las manos. ¿Te das cuenta que en todo el texto es reiterativo, es reiterativa esta frase, lavándose o lavarse las manos, el lavado de manos? Entonces, este texto está articulado en torno a un tema común. ¿Cuál es el tema entonces? El lavado de las manos, la higiene de las manos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? Y el texto me habla del lavado de las manos, ¿de acuerdo? Este es el tema que articula todas las oraciones que ves de diferente color. ¿Te acuerdas tú? Tú lo sabes que el texto es un tejido de ideas. Son ideas que están cohesionadas, conectadas. Y por acá tenemos, mira, los recursos de cohesión. Más aún, de hecho, por ejemplo, por tanto. Estos elementos son los que le dan la cohesión y, por supuesto, la coherencia al texto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, de hecho, más aún. Son conectores que están hilvanando, conectando ideas. Ahora, la pregunta será, ¿y cuál es o qué es lo más importante que plantee el autor respecto al tema? Es decir, ¿qué es lo más importante que plantea el autor respecto al lavado de manos? Si nos damos cuenta, por acá hay ejemplos, casos específicos, por acá ya me va anunciando, ¿sí? Y al final dice, por tanto, o sea, en conclusión, después de todo lo que he dicho, ¿qué es lo más importante? No hay duda de que lavarse las manos es la primera línea de defensa contra los gérmenes. Esto que ves de color rojo vendría a ser la idea más importante que el autor está planteando respecto al lavado de manos. Por lo tanto, la idea principal será
Lavarse las manos es la primera medida de defensa contra los gérmenes. Pero lo podría parafrasear de otra manera, ¿no? Que el lavado de mano es la primera estrategia que nos va a proteger contra la acción de agentes patógenos como los gérmenes. Lo puedo decir de muchas maneras, pero esta es la idea principal. Lo que vemos de verde son las ideas secundarias y por acá vemos de azul son las ideas ya de tercer orden o ideas terciarias. Pero nosotros estamos trabajando con la idea principal. Muy bien. Veamos entonces las estrategias de comprensión de texto. Ya vimos que es un tema, una idea principal, cómo la reconocemos ahora y también una idea secundaria. Ahora veamos las estrategias que vamos a seguir para lograr procesar la información, para lograr comprender lo que el autor realmente nos ha querido transmitir. Primera estrategia, subrayado. Vamos a aplicar el subrayado. El subrayado puede ser de tres tipos, dependiendo de las necesidades que tenemos como lectores o de la calidad de la información que nos presenten también. Un subrayado lineal, un subrayado lateral y el subrayado estructural. El subrayado lineal consiste en trazar líneas por debajo de las ideas más relevantes del texto. Este es el subrayado más común, el subrayado más utilizado por los lectores cuando están frente a un texto. El subrayado lateral consiste en marcar con una raya vertical, ¿sí?, a ambos lados de un párrafo, ya que interesa resaltar todo el conjunto. A veces sucede que todo un párrafo contiene la idea principal, de repente es una definición importantísima, entonces yo voy a subrayar verticalmente a ambos lados para no estar subrayando línea por línea. Ese es el subrayado lateral. Y el subrayado estructural que destaca la información interna del texto, vale decir los subtemas. Cuando yo reconozco los subtemas desarrollados en cada párrafo, estoy aplicando un subrayado estructural. A ver. Luego de aplicar el subrayado, seguimos con la estrategia número 2. ¿Cuál es la estrategia número 2? El parafraseo. Es decir, la explicación de las ideas principales con tus propias palabras y de manera concisa, de manera breve, precisa. Luego, la estrategia número 3 es el sumillado, que consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones de las ideas principales al margen del texto. Y número 4, el resumen, que reproduce brevemente el contenido esencial del texto. Este resumen incluye las ideas principales y la relación entre ellas mediante los elementos de cohesión como los conectores. Entonces, chicos, subrayado, parafraseo, sumillado y resumen son estrategias que nosotros estamos aplicando y que ustedes ya en los años anteriores han venido desarrollando. Vamos a aplicar entonces estas estrategias de manera secuencializada, ¿ya? Pero para ello vamos a proponerles a continuación otro texto de lectura, ¿ya? A ver, veamos, ¿cuál es el texto que vamos a trabajar? Dice, el ambiente de la enseñanza se ha considerado por diversos autores como uno de los lugares de trabajo donde los profesionales parecen más expuestos a padecer el agotamiento profesional, burnout. Pues en el ejercicio cotidiano de la profesión docente se puede llegar a desarrollar el agotamiento profesional, el cual va en detrimento de la salud y en general de la calidad de vida laboral. Y están los autores que han citado esta idea. En el contexto educativo, el desgaste se refiere a la pérdida de recursos emocionales debido a las demandas de los estudiantes, de más profesores del centro y familias de los estudiantes. Se refleja en indiferencia y actitudes distantes hacia el trabajo. La despersonalización se manifiesta en indiferencia hacia los estudiantes, quienes se trata como si fueran objetos. Lo mismo ocurre hacia las personas con quienes se trabaja, otros profesores, directivos y personal administrativo y de intendencia. Muy bien. A ver, vamos a ver cuál es el tema. ¿Cuál es el tema que el texto desarrolla?
El tema lo vamos a reconocer porque, repetimos, es una frase nominal recurrente en todo el texto. Acá hay una idea que articula todo, estas ideas, este conjunto de enunciados. Me circunscribe al ámbito de la enseñanza, ¿ya? Dice que los profesionales de la enseñanza, si estamos hablando de quién, del personal docente, son expuestos a padecer esta enfermedad, el agotamiento profesional, o también llamado burnout, ¿ya? Y nuevamente, aquí resalta agotamiento profesional. Sabemos que es una enfermedad porque dice va en detrimento de la salud y en general de la calidad de la vida en el trabajo. O sea, afecta no solamente la salud del docente, sino también su desempeño laboral. Y ya nuevamente reitera, ámbito de la enseñanza, aquí contexto educativo, dice, habla de los demás profesores, también con las familias de los estudiantes. La despersonalización se manifiesta en indiferencia hacia los estudiantes, de parte de quién, obviamente de los profesores, también hacia las demás personas con quienes se trabaja. ¿Con quién trabaja el profesor? Con otros profesores, con directivos, con personal administrativo y de intendencia, dice el texto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? El tema es obviamente, habla de esta enfermedad llamada agotamiento profesional. Entonces el tema es el agotamiento profesional o burnout, así se llama. Muy bien, ahora, ¿qué es lo más importante que el autor plantea respecto al agotamiento profesional o burnout? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué se dice sobre el agotamiento profesional o burnout? ¿Qué es lo más importante? Y lo más importante que acá se plantea es que este, esta enfermedad afecta principalmente a quién, a los docentes, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa idea? ¿Dónde está la idea? Por aquí está. En el ámbito de la enseñanza, se ha considerado por diversos autores, y acá están los autores, como uno de los lugares de trabajo donde los profesionales parecen más expuestos a padecer este síndrome. Lo estoy subrayando, acá lo estoy resaltando, en este caso, con color celeste, es la idea más importante. Aquí está, mira, que incluye aquí el texto. Ahora, a ver, por aquí un ratito, ¿ya? Vamos a borrar aquí. ¿Por qué voy a borrar acá? Ya está. A ver, vamos a ver. ¿Por qué crees que estoy borrando? Hasta aquí. Hasta expuestos a padecer el agotamiento profesional o burnout. ¿Por qué hasta ahí nada más? Mira lo que viene a continuación, ¿ya? Y eso quiero que te des cuenta. ¿Qué es lo que viene a continuación? Mira, a continuación viene un conector. Pues, vamos a encerrarla acá. Pues, cuando dice este conector, pues, es que voy a explicar esta idea. Y tú sabes que las ideas que explican son ideas secundarias. Dice, pues en el ejercicio cotidiano de la profesión docente se puede llegar a desarrollar, o sea, esto tiene una explicación en la que estoy explicando por qué el contexto educativo es el lugar donde más se puede afectar el docente o puede padecer el docente este síndrome de agotamiento profesional. Por lo tanto, el tema será el burnout se acentúa más en el ámbito educativo, es decir, afecta más al personal docente. Muy bien, ahora veamos, entonces, ya tenemos subrayado, hemos hecho un subrayado lineal, en este caso un resaltado, tenemos el tema, tenemos la idea central, he parafraseado, mira la idea central, he parafraseado, lo he dicho con mis propias palabras, ¿ya? Si lo coloco a un margen, estoy haciendo un sumillado, y ahora mi resumen. Resumen, dije que contiene las ideas principales debidamente conectadas. Vamos a ver, a ver. Por aquí está. Los profesionales en el desempeño de su labor son los que más padecen el agotamiento profesional o burnout. Repito, los profesores en el desempeño de su labor
son los que más padecen el agotamiento profesional o burnout. Aquí está, fíjate, la idea principal, dicha con otras palabras, pero de manera precisa. He hecho un parafraseo. Aquí está mi conector, acá tengo un conector O, tengo los signos de puntuación, en este caso las comas, que también son elementos de cohesión. Muy bien, chicos, entonces así estamos aplicando nuestras estrategias de comprensión de textos. Por aquí tenemos otro texto más, el texto número 2, ¿ya? A ver, aquí tenemos el texto número 2, pero este texto tiene dos párrafos, pero se asume que los dos párrafos hablan del mismo tema, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, a ver, nos damos cuenta, los gobiernos no podrán minimizar tanto las muertes por enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, como el impacto económico de la propagación viral. Mantener la mortalidad lo más bajo posible será la máxima prioridad para las personas. Por lo tanto, los gobiernos deben establecer medidas para mejorar la inevitable recesión económica. En nuestra opinión, COVID-19 se ha convertido en una pandemia, con pequeñas cadenas de transmisión en muchos países y grandes cadenas que se han extendido ampliamente en algunos países como Italia, Irán, Corea del Sur y Japón. Es probable que la mayoría de los países hayan propagado COVID-19, al menos en las primeras etapas, antes de que las medidas de mitigación tengan un impacto. Lo que ha sucedido en China muestra que la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas puede contener la epidemia. Este impacto de la respuesta de COVID-19 en China es alentador para los países o para muchos países donde COVID-19 está comenzando a extenderse. Sin embargo, no está claro si otros países pueden implementar las estrictas medidas que China finalmente adoptó. Singapur y Hong Kong, ambos con epidemia de síndrome respiratorio agudo severo en 2012, 3, brindan esperanza y muchas lecciones a otros países. En ambos lugares, COVID-19 se ha manejado bien hasta la fecha, a pesar de los primeros casos, por la acción temprana del gobierno y a través de medidas de distanciamiento social tomadas por individuos. A ver, ¿cuál sería el tema de la lectura? A ver, ¿cuál sería el tema? Muy bien. ¿Te das cuenta que todo repite COVID-19, COVID-19, COVID-19? Entonces el tema es el COVID-19. En cada párrafo voy a encontrar una idea principal. ¿Cuál va a ser la idea principal en el primer párrafo? Ajá. Dice que los gobiernos no podrán minimizar tanto las muertes por enfermedad por coronavirus como el impacto económico de la propagación viral. Es decir, este virus, este COVID-19 va a tener un impacto muy fuerte, tanto porque va a causar mortalidad como el impacto económico. La idea principal está entonces planteada en la primera oración. Y luego dice, mantener la mortalidad lo más bajo posible para evitar la recesión económica. Te das cuenta que esta idea ya está explicando, ¿no? Explicando a la idea principal. Entonces, aquí está el subtema. ¿Cuál es el subtema? Las secuelas del COVID-19 como pandemia, y la idea principal es que este COVID-19 como pandemia genera inevitables muertes y recesión económica. Muy bien. En el segundo párrafo, mira, me habla de China, me habla de Singapur y me habla de Hong Kong. Países en los que se ha aplicado estas medidas. Mira acá, se han manejado bien hasta la fecha, a pesar de los primeros casos, la acción temprana del gobierno y a través de medidas de distanciamiento social. Si te das cuenta, habla de China, Singapur y Hong Kong, casos concretos donde se ha aplicado estrategias para contener esta epidemia del COVID-19. ¿Y cuáles son esas estrategias? La cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas. Por lo tanto, aquí en la primera oración está la idea principal. Aquí está la idea principal, mira, ve, ya está. Entonces, ¿y de qué habla el texto? De las estrategias para frenar la epidemia.
En este caso, el impacto de las medidas, ahí están las medidas contra el COVID-19. Y la idea principal, acá la estamos parafraseando, la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de infectados puede contener la epidemia del COVID-19. Muy bien, entonces de esa manera estamos desarrollando las estrategias de comprensión. Por aquí va a haber nuestro resumen. Fíjate cuál es el resumen, ¿sí? Vamos a ver entonces el resumen. Nos damos cuenta entonces, el resumen debe contener a las dos ideas principales, ¿ya? A ver, ¿contiene las dos ideas principales? Dice aquí, el COVID-19 es una pandemia que causará inevitablemente muertes y recesión económica. Sin embargo, se puede atenuar el impacto con medidas pertinentes como la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de los infectados. Fíjate, acá está la primera idea principal. Aquí está la primera idea principal. Aquí está la segunda idea principal. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Aquí está la segunda idea principal. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Mira, hay dos ideas. Dos ideas. Las consecuencias, las secuelas que va a causar y lo que puede hacer para atenuar el impacto de esa pandemia o de esa epidemia. Y acá tenemos un conector. Aquí lo estamos encerrando. Es el conector, sin embargo. Entonces, recuerda que dijimos del resumen que contiene las ideas principales que están debidamente conectadas, cohesionadas con su conector. Ahí tenemos en este caso el conector sin embargo. ¿De acuerdo? Hay este conector adversativo o de contrariedad o de oposición indica por un lado lo que inevitablemente va a producir, pero hay formas de cómo podemos atenuar. No lo podemos evitar, pero sí atenuar, moderar, calmar su impacto. Y por aquí tenemos entonces una especie de graficación del tema, del texto que hemos resuelto, que será motivo ya de otro tema. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el COVID-19, por un lado las secuelas, mortandad, recesión económica y las medidas, cuarentena, distanciamiento social y aislamiento. Lo positivo y lo negativo. Este gráfico está evidenciando, graficando esta oposición. Lo bueno y lo malo respecto al COVID-19. Muy bien. En síntesis, para ir culminando ya esta clase, ¿cómo resumir un texto? ¿Cómo resumir un texto? Mira lo que hemos aplicado. Subrayado, hemos aplicado subrayado lineal, por acá tenemos subrayado lateral o vertical, por acá tenemos el sumillado con su respectivo parafraseo y al final, con estas ideas principales, nosotros establecemos nuestro resumen. Entonces, primero, identificar las ideas principales de cada párrafo. Segundo, parafrasear las ideas principales. Tercero, realizar el sumillado de forma coherente. Mira lo que estamos haciendo. ¿Eh? Identificamos las ideas principales, parafraseamos y realizamos el sumillado de forma coherente. Y por último, unimos las sumillas elaboradas empleando recursos de cohesión, conectores, referentes, signos de puntuación, etc. Muy bien, chicos. Aquí les dejo un texto para que ustedes sigan practicando, ¿ya? En este texto, ustedes van a practicar todo lo que se les está pidiendo. ¿Qué se les pide? El tema. Van a reconocer el subtema del primer párrafo con su respectiva idea principal. Van a reconocer el subtema del párrafo 2 con su respectiva idea principal. Y por último, van a elaborar un organizador con la información relevante del texto. Es decir, van a elaborar un resumen. Por acá un resumen. Y después del resumen, esto lo vamos a hacer en la siguiente clase. No se preocupen. Dice acá, elabora un organizador con la información relevante del texto leído. La próxima clase vamos a desarrollar el tema de cómo sintetizar la información relevante o importante en un organizador visual. Muy bien, chicos. Bien, nos hemos ejercitado entonces en el manejo de estrategias de lectura
que nos ha permitido procesar la información. Ahora es el momento de aplicar lo aprendido. Por ello, desarrollaremos nuestra guía de trabajo número 1. Esta guía desarrollada la archivaremos en nuestro portafolio de lectura para su respectiva evaluación. Se les va a mandar un archivo en Word, chicos, para que ustedes, con unos textos, para que ustedes puedan aplicar todas las estrategias que hemos trabajado en esta clase. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la próxima.